lucha contra el calentamiento global. La ley que va a ser objeto de debate en estas jornadas será sin duda un instrumento fundamental, junto con los planes integrados de energía y clima y las estrategias de descarbonización Horizonte 2050 que España y el resto de los Estados miembros de la Unión Europea deberán elaborar para alcanzar los objetivos en materia de energía y cambio climático y favorecer la actividad económica, la competitividad y el empleo. Centraré mi intervención en tres temas fundamentales. Primero, quisiera destacar qué supone el Acuerdo de París y referirme al proceso seguido hasta su consecución. En segundo lugar, destacaré la necesaria transición energética que la consecución de los objetivos pactados en París comporta. Y finalmente, enunciaré las políticas y medidas que la Unión Europea pone en marcha para alcanzar los objetivos establecidos en sus acuerdos climáticos y hacer efectiva la necesaria transición energética. El Acuerdo de París es un hito histórico que cambiará el destino de generaciones futuras en todo el mundo. Sin embargo, en la Unión Europea la lucha contra el cambio climático comenzó mucho antes de la conclusión de este acuerdo. En los años 90, cuando la evidencia científica empezaba a dar muestras inequívocas sobre el origen antropogénico del cambio climático, surgió por primera vez la necesidad de establecer normas más estrictas a nivel internacional para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En 1997 se adoptó el Protocolo de Kioto, el primer acuerdo internacional que introducía objetivos jurídicamente vinculantes para la reducción de emisiones de carbono. Pero adolecía de dos grandes carencias. Al inicio, solamente cubría las emisiones de los países desarrollados, un 30% de las emisiones globales. Y además, los Estados Unidos, que habían acordado y firmado el texto del protocolo, se negaron a ratificarlo, lo cual produjo un efecto contagio en Canadá, Rusia y Japón, que no continuaron en la segunda fase del acuerdo, con lo que Kioto apenas cubría el 15% de las emisiones globales mundiales. Desde entonces se empezaron a buscar procesos más eficaces para subsanar las carencias de Kioto. La hoja de ruta en Bali en 2007, la conferencia de Copenhague en 2009 y la cumbre climática de Durban en 2011 establecieron las bases para las negociaciones de la COP en París, a las que luego me referiré. Para cumplir los objetivos de Kioto, en diciembre de 2008 los líderes de la Unión Europea establecieron objetivos para 2020 en materia de energías renovables, eficiencia energética y reducción de gases de efecto invernadero, los conocidos como Objetivo 2020. A fecha de hoy, la Unión Europea y España están en trayectorias que aseguran que tales objetivos serán alcanzados. En materia de reducción de emisiones, la Unión Europea en 2015 ya alcanzó los objetivos de 2020, porque fueron las emisiones un 22% inferiores a las de 1990, mientras que el Producto Interior Bruto creció en el mismo periodo un 50%. España también sigue una buena trayectoria. Nuestras últimas proyecciones señalan que reducirá sus emisiones no cubiertas por el mercado europeo de carbono en un 12,4% en 2020 respecto a 2005, sobrepasando el objetivo del 10% que le había sido establecido en la legislación comunitaria. En materia de renovables, el porcentaje en el consumo total de la energía de la Unión Europea ya fue del 16,4% en 2015. En España, el mismo año, el porcentaje era del 15,6%, superior al establecido en la trayectoria indicativa de un 13,8%. Y nuestras previsiones confirman que España alcanzará con creces sus objetivos para 2020. Y lo mismo ocurre respecto a la eficiencia energética. Pero la Unión Europea no solo tenía desde antes de París objetivos climáticos a corto y medio plazo, sino que también desde 2011 adoptó una hoja de ruta para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en el horizonte 2050, estableciendo una reducción para dicha fecha del 80% respecto a 1990, con hitos intermedios del 40% en 2030 y del 60% en 2040. Con anterioridad al Acuerdo de París, el Consejo Europeo de octubre de 2014 estableció nuevos objetivos energéticos y climáticos para 2030. Una reducción de al menos 40% de los gases de efecto invernadero respecto a los niveles de 1990 a realizar mediante acciones puramente domésticas, una cuota de energías renovables que en 2030 sea como mínimo un 27% del consumo total de energía en la Unión Europea y un objetivo indicativo consistente en que la eficiencia energética mejore al menos un 27% en 2030 respecto a las previsiones de consumo energético futuro sobre la base de los criterios actuales. Pero para frenar el proceso de calentamiento global y el crecimiento continuo de las emisiones, las acciones de la Unión Europea y de los países desarrollados que siguieron participando en Kioto eran claramente insuficientes y hacía falta un acuerdo climático global con objetivos vinculantes. Tras años de esfuerzos,
el 12 de diciembre de 2015 se alcanzó un acuerdo histórico en París. 195 países del mundo, que representaban el 95% de las emisiones de carbono, se comprometían, por primera vez en la historia, a combatir el calentamiento global fijando un objetivo a largo plazo para limitarlo muy por debajo de los 2 grados centígrados sobre los niveles preindustriales y realizar esfuerzos para limitar ese aumento a 1,5 grados a final de siglo. A fecha de hoy, 146 partes lo han ratificado y 139 han presentado sus contribuciones determinadas a nivel nacional, cuyas acciones de desarrollo de energías renovables y eficiencia energética van a requerir, para ser plenamente implementadas, inversiones que la Agencia Internacional de la Energía cifra en más de 14 billones de dólares hasta el año 2030. Sin las contribuciones nacionales derivadas del Acuerdo de París, el incremento de la temperatura global oscilaría entre 3,8 y 4,7 grados. Con las que hay encima de la mesa en este momento, se limitará el crecimiento a 3 grados aproximadamente. Por ello, el Acuerdo de París no es un acuerdo estático, sino dinámico, y prevé una revisión periódica de compromisos nacionales cada 5 años para aumentar el nivel de ambición y cerrar la brecha entre los objetivos acordados y los efectos de la suma agregada de contribuciones nacionales, para lo cual habrá que establecer un sistema común de reglas de transparencia. No fue nada fácil alcanzar un acuerdo ambicioso en París. Hubo que romper la práctica habitual en las negociaciones climáticas internacionales, en las que China y Estados Unidos llegaban a un acuerdo de mínimos que luego trataban de imponer al resto de las partes. A iniciativa de la Unión Europea se puso en marcha la llamada Coalición de la Gran Ambición, una alianza de países desarrollados y en vías de desarrollo, incluidos los países más vulnerables al cambio climático, que fue determinante para cerrar el acuerdo y cerrarlo con los elementos necesarios para alcanzar los objetivos acordados. El Acuerdo de París, en su artículo 4, establece que para cumplir con el objetivo a largo plazo, referente a la temperatura, las partes se proponen que las emisiones de gases de efecto invernadero alcancen su punto máximo lo antes posible y a partir de ahí reducirlas rápidamente para alcanzar un equilibrio entre las emisiones antropógenas por las fuentes y la absorción antropógena por los suelos. Para alcanzar este objetivo, se establece que las partes deberán formular y comunicar estrategias a largo plazo para un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, que deberá presentarse a la Secretaría de la Convención en 2020 a más tardar. Por tanto, el cumplimiento del Acuerdo de París requerirá una transición energética de enorme magnitud que implicará la progresiva reducción de utilización de combustibles fósiles para producir energía y el desarrollo masivo de fuentes de energía renovables. Sin embargo, antes de que la aplicación del Acuerdo de París a partir de 2021, hoy ya podemos constatar que estamos ante una transición irreversible a nivel mundial. Los datos hablan por sí solos. Por primera vez en 2015, la capacidad de generación añadida por fuentes de energía renovables superó la nueva capacidad añadida por fuentes de energía convencionales, incluyendo el carbón, el gas, el petróleo y la energía nuclear. En 2016, la capacidad de generación de energía con fuentes y tecnologías renovables aumentó a escala mundial en 161 gigavatios, un 8,7% más que en 2015. También en 2016, 173 países contaban ya con objetivos de energías renovables, lo que supone un gran contraste si lo comparamos con 2005, en que solo 45 países se habían propuesto ya. Y 146 países tienen hoy medidas de apoyo al desarrollo de las renovables. La Unión Europea no solo presentó los compromisos de mitigación más ambiciosos de todas las partes del Acuerdo de París, sino que además ya ha puesto en marcha todos los instrumentos normativos necesarios para su desarrollo y consecución. Antes de cerrarse el Acuerdo de París, presentamos la revisión del régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea. Con posterioridad, lanzamos la decisión de reparto de esfuerzo entre los Estados miembros en los sectores de transporte terrestre, construcción, agricultura y gestión de residuos para conseguir en el horizonte 2030 una reducción a nivel europeo del 30%, asignando a los Estados miembros distintos porcentajes en función de sus distintas capacidades. Pero sin duda el paquete legislativo más ambicioso que he propuesto durante mi mandato es el paquete Energía Limpia para todos los europeos que presenté el pasado 30 de noviembre, que cubre propuestas en materia de diseño del mercado eléctrico, energías renovables, eficiencia energética en edificios y prevención de riesgos en el mercado de la energía. Pero para que todas estas propuestas cumplan sus objetivos de manera eficaz y coherente, hemos propuesto un instrumento que diseña por primera vez un nuevo modelo de gobernanza a nivel europeo. Nuestra propuesta de gobernanza agrupa las obligaciones de planificación y notificación dispersas por los principales actos legislativos de la Unión Europea en los campos de energía y el clima,
Y la base de esta propuesta es la obligación de los Estados miembros de presentar planes nacionales integrados de energía y clima para el periodo 2021-2030 que tienen que cubrir las dimensiones de descarbonización, eficiencia energética, seguridad energética, mercado interior de la energía, investigación, innovación y competitividad. Adicionalmente a estos planes, los Estados miembros deberán elaborar y comunicar a la Comisión sus estrategias de bajas emisiones a largo plazo con una perspectiva de 50. Es evidente que las políticas energéticas y climáticas son políticas de largo plazo. Son políticas que requieren un gran acuerdo político. Son políticas de Estado que no deben estar sujetas a los avatares de los procesos electorales. Por eso, felicito al Gobierno español por lanzar esta ley de cambio climático y transición energética con un proceso transparente, abierto y participativo, como muestran estas jornadas, y por trabajar para conseguir el consenso necesario que los planes integrados y las estrategias a largo plazo van a requerir. El reto del cambio climático, el compromiso que tenemos con las generaciones futuras, exige altura de miras, política con mayúsculas. Estoy seguro del éxito de estas jornadas y ofrezco todo el apoyo de la Comisión Europea para que España sea un ejemplo en la puesta en marcha y ejecución de la transición energética que los compromisos que hemos asumido con el cambio climático requieren desarrollar. Muchas gracias.